La noche, el silencio, la soledad. Esos son los elementos con los que trabajan los guardias nocturnos, hombres acostumbrados a la rutina monótona y a creer solo lo que sus ojos ven y sus radios reportan. Pero esta noche vamos a desmantelar esa creencia. Lo que estás a punto de escuchar son los testimonios reales de 5 vigilantes, de 5 hombres que juran haber visto algo que la lógica no puede explicar, algo que caminaba por sus pasillos vacíos y rondaba sus edificios desiertos. No hablamos de sombras o ruidos, sino de 5 disturbing terror apariciones de la Llorona vistas por guardias nocturnos Touris, encuentros tan vívidos que obligaron a algunos a renunciar a su trabajo y a otros a medicarse de por vida. El turno de noche es un portal, y estos hombres miraron a través de él. Si crees que el terror solo existe en el cine, quédate, porque la primera historia te demostrará que el verdadero miedo se esconde justo detrás de la cerca de tu ciudad. Nuestro primer testigo es Alberto, un guardia de seguridad con más de 15 años de experiencia, un hombre metódico y padre de 2 hijos, a quien la gente del turno conocía por su extrema seriedad y su negación a creer en supersticiones. Su puesto: un vasto parque industrial abandonado en las afueras de Monterrey, un laberinto de almacenes vacíos y calles largas sin iluminación. Alberto trabajaba solo, revisando el perímetro cada 2 horas. Su única compañía el sonido de sus botas en el asfalto frío y el tenue zumbido de los transformadores a la distancia. Él siempre decía: los únicos fantasmas que veo aquí son los ladrones, y con eso sí se puede negociar. Pero una noche de 2010, esa postura pragmática se derrumbó con la misma rapidez con la que se caía la fachada de uno de los viejos edificios que vigilaba. El miedo, él lo descubriría, no se negocia, se padece. Era una noche de luna casi llena, inusualmente clara para ser invierno, lo que le daba al parque industrial una iluminación espectral, haciendo que las sombras se alargaran y se retorcieran de formas engañosas. Alberto estaba haciendo su ronda de las 3 de la mañana, revisando el candado de la puerta principal de un almacén en desuso conocido por los lugareños por estar cerca de un antiguo canal de desagüe, ahora seco. Mientras escribía en su bitácora, sintió un frío repentino y profundo que no era del clima, un escalofrío que le erizó los vellos de la nuca, como si alguien o algo muy frío estuviera respirando justo detrás de él. Se giró rápidamente, esperando ver un animal o un intruso, pero la calle estaba vacía. Solo el viento jugaba con unos papeles secos. Pero el silencio era lo más perturbador. El habitual cacareo de los grillos y el sonido lejano de la carretera se habían extinguido, reemplazados por una quietud total, una manta de silencio que sofocaba cualquier otro sonido. Entonces, el silencio se rompió. Desde la dirección del viejo canal, Alberto escuchó lo que al principio pensó que era el gemido de un perro o el maullido de un gato herido, un sonido triste y prolongado, lleno de agonía. Pero conforme se hizo más fuerte, el sonido reveló su naturaleza espeluznante. Era inconfundiblemente humano, una voz femenina cargada de una pena insoportable. Era un llanto que te rompía el alma, confesó Alberto después, con la voz entrecortada. No era un grito, era un lamento tan profundo, tan lleno de dolor, que no podías evitar sentir lástima y terror. Alberto sacó su linterna de alta potencia y apuntó hacia el canal, esperando ver a una persona en apuros. Quizás una mujer que había sufrido un accidente o que estaba bajo los efectos de alguna sustancia. La linterna cortó la oscuridad, pero no reveló nada más que maleza y concreto roto. Sin embargo, el lamento continuaba, cada vez más cerca, resonando en los túneles subterráneos con una acústica aterradora. Alberto se armó de valor, o de imprudencia, según diría después, y caminó hacia el borde del canal, sintiendo como el miedo le entumecía las piernas, pero la lógica de su trabajo lo obligaba a investigar. Al asomarse, la luz de la luna llena le permitió distinguir algo que se movía en el fondo, justo donde el canal hacía una curva y se encontraba con una pequeña acumulación de agua estancada. Era una figura alta, vestida de blanco, que parecía flotar a unos centímetros del suelo lodoso. No caminaba, se deslizaba, y su cabello largo y oscuro le cubría el rostro, dándole una apariencia espectral. En ese momento, el lamento alcanzó su punto máximo, y la figura levantó los brazos en un gesto de desesperación y vacío. Era tan blanca, tan irreal, que mi mente no podía procesarlo, relató, sintiendo un sudor frío empaparle la espalda bajo el uniforme. La figura parecía estar buscando algo con una desesperación frenética, un movimiento que lo llevó a conectar la imagen con el terror ancestral que su abuela le había contado de niño. Esto no era un indigente, era ella, punto. El profesionalismo de Alberto se desmoronó. Dejó caer su linterna, el sonido del golpe resonando en el canal,
y sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y corrió como nunca antes en su vida, olvidándose de su radio, de su bitácora y de todo lo que creía real. Corrió de regreso a la caseta de vigilancia, se encerró con llave y se sentó temblando en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, intentando ahogar el recuerdo del lamento que parecía haber entrado en su cráneo. No fue el miedo a la muerte, fue el miedo a la pena de esa cosa. Una pena tan profunda que te quería ahogar con ella, balbuceó al día siguiente al entregar su renuncia. El pañuelo que llevaba en el cuello se había desprendido durante la fuga y lo encontró a la mañana siguiente, no en el parque, sino colgado de la perilla de la puerta de la caseta, completamente empapado de agua lodosa, como si hubiera sido dejado allí por la misma entidad que se movía en el fondo del canal. La noche le había demostrado que el terror no se limita a los cementerios, también vigila los sitios industriales abandonados. Nuestra segunda historia nos lleva a un escenario de terror más clásico, pero no menos real. Un antiguo hospital infantil abandonado en las afueras de Toluca, conocido por su historial sombrío y las leyendas urbanas que lo rodean. Aquí encontramos a Raúl, un guardia nocturno joven, recién casado, que aceptó el trabajo por el buen salario que ofrecía la vigilancia de un lugar tan grande y solitario. El hospital había sido cerrado hace 10 años, y Raúl pasaba sus noches patrullando pasillos oscuros llenos de equipo médico cubierto por sábanas, donde cada crujido del suelo o cambio de presión del aire podía jugarle una mala pasada a sus nervios. Raúl era más supersticioso que Alberto, y las historias de niños fantasma lo asustaban, pero estaba allí por su familia, dispuesto a enfrentar los fantasmas de la noche, aunque nunca se imaginó la magnitud de terror que encontraría. El silencio en el hospital era denso, un silencio que absorbía la luz y el sonido, pero también la razón. Era las 1 de la mañana, y Raúl estaba en el tercer piso, un ala donde se habían reportado la mayoría de los fenómenos extraños, una sensación de ser observado o la repentina caída de temperatura. Mientras pasaba junto a la antigua sala de juegos, escuchó un sonido que no encajaba con el entorno ni con la noche. No era un lamento, sino una melodía suave y triste, como si alguien estuviera tarareando una canción de cuna antigua, una tonada dulce, pero extrañamente melancólica, una canción que venía del interior de la sala. Raúl se detuvo, su corazón golpeando con fuerza contra su chaleco, convencido de que alguien se había colado en el hospital, tal vez un drogadicto o un joven buscando emociones. Sacó su linterna y su porra reglamentaria, preparándose para el enfrentamiento físico, sin saber que el peligro que enfrentaba no tenía cuerpo ni le temía a su arma. Era tan clara la canción, que pensé que iba a encontrar a alguien durmiendo allí, recordó Raúl, sintiendo escalofríos al evocar el recuerdo. Con cautela, Raúl se acercó a la puerta de la sala de juegos, que estaba hecha de madera vieja y astillada, con una pequeña ventana cubierta de polvo. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada como la había dejado durante su ronda anterior. Estaba ligeramente entreabierta, apenas un resquicio, pero lo suficiente para dejar escapar un olor inconfundible. Una combinación extraña de lirios frescos y agua sucia de río, un contraste que no tenía sentido en un hospital seco. Raúl empujó la puerta lentamente, haciendo crujir el marco, y la canción de cuna cesó abruptamente. Dentro, todo estaba cubierto de sábanas blancas, inmóvil y sombrío, salvo por un detalle aterrador. Había una silla de ruedas de niño, pequeña y oxidada, justo en el centro de la habitación, que se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás, como si alguien se acabara de levantar de ella. Pero lo más inquietante era la tela. Un trozo de tela blanca y húmeda estaba atascado en una de las ruedas, como si hubiera sido arrastrada. Raúl no pudo reaccionar. Estaba paralizado por el miedo, sus ojos fijos en la silla y la tela. Entonces, escuchó una voz, pero esta vez no era un lamento, sino un susurro suave, femenino, que venía de detrás de una de las sábanas, un susurro cargado de una pena que parecía genuina. «Por favor, joven, ¿me ayudas a buscar mis juguetes? Se cayeron por el pasillo. Estoy muy débil y necesito encontrarlos antes de que la luz del sol se los lleve». La voz sonaba tan triste y tan cercana, casi a su oído, que Raúl estuvo a punto de responder, de decir, «Claro, señora». Fue el olor a río, fuerte y nauseabundo, y la imagen mental de las historias de su abuela lo que lo salvó, dándose cuenta de que esa voz dulce era una trampa, una invitación a acercarse. Él sabía que, si se acercaba, la figura detrás de la sábana se daría la vuelta y no mostraría el rostro de una persona enferma, sino el de la desesperación. Raúl retrocedió lentamente, dando un paso tras otro,
sin atreverse a girarse o a correr, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría invitar a la entidad a manifestarse por completo. La voz continuó susurrando, volviéndose más insistente, más suplicante, casi maternal, una letanía de dolor y necesidad que buscaba manipular su compasión. No tengas miedo. Mírame a los ojos. Te prometo que no te haré daño. Solo estoy buscando. Pero Raúl había visto suficiente. Había visto pañuelo en la rueda y había olido el hedor a río. Finalmente, llegó a la puerta del pasillo, se dio la vuelta y corrió escaleras abajo, sin aliento, el sonido de sus botas resonando en el mármol, intentando ahogar el susurro que parecía perseguirlo. Al mirar por el rabillo del ojo, juró ver cómo la sábana más cercana se levantaba ligeramente, revelando el borde de una túnica blanca y mojada. Se había escapado de una trampa emocional, dándose cuenta de que la Llorona no solo asusta, sino que también tienta a sus víctimas con lástima. Raúl llegó a la caseta de vigilancia fuera del hospital, temblando incontrolablemente, incapaz de llamar a nadie o de contar su experiencia por el miedo a que lo tomaran por loco. Al día siguiente, renunció, citando motivos personales de salud. Sin embargo, dejó un recuerdo de su encuentro. Cuando el supervisor entró al ala del tercer piso para hacer una inspección, notó que en el lugar donde Raúl había estado la noche anterior, en medio del polvo seco del pasillo y las huellas de sus botas, había un charco de agua perfectamente circular. No había tuberías rotas ni goteras en el techo. El agua estaba turbia y olía intensamente a río y lirios, y en el centro flotaba, intacta, una pequeña flor blanca, totalmente fuera de lugar en el hospital abandonado. El supervisor, al ver la escena, sintió un escalofrío y, sin dudarlo, decidió que el hospital no necesitaba guardia nocturna. Raúl había escapado, pero la Llorona había dejado su tarjeta de visita, una prueba fría y húmeda de su presencia. Nuestra tercera historia tiene lugar en la modernidad, demostrando que el terror ancestral no le teme a cristal ni al acero. Te presento a Carlos, un guardia de mediana edad que trabajaba en una torre de oficinas de lujo de 30 pisos en el corazón de la Ciudad de México, un edificio completamente automatizado y vigilado por decenas de cámaras de alta definición. Carlos se sentía seguro en su puesto. Su trabajo consistía en monitorear pantallas y verificar las alarmas lejos de la oscuridad de la calle, creyendo que la tecnología era su escudo contra lo inexplicable. Solía burlarse de las historias de fantasmas, argumentando que un fantasma no puede pasar un detector de metales, y mucho menos desactivar una alarma láser. Pero esa noche, en el piso 27, la tecnología de punta de Carlos se convertiría en su peor testigo, grabando un terror que su mente se rehusaba a aceptar. La seguridad no era más que una ilusión. Era las 4 de la mañana, y Carlos estaba revisando el circuito cerrado de televisión, tomando un café para combatir el sueño, cuando notó una anomalía en el monitor que mostraba el ala ejecutiva del piso 27. La zona estaba completamente oscura, pero de repente, una mancha de luz blanca comenzó a moverse lentamente por el pasillo. Al principio, Carlos pensó que era un reflejo de los autos en la calle o un fallo en el lente de la cámara. Ajustó el zoom y el brillo, y su corazón se detuvo. Lo que se movía no era luz, sino un vestido o una túnica blanca, larga y empapada, que parecía arrastrarse por la alfombra de lujo sin dejar huella, y detrás de ella, una estela de humedad oscura que desaparecía al instante, desafiando las leyes de la física. Él vio cómo la figura se detuvo frente a la ventana panorámica de la oficina principal, mirando hacia la ciudad durmiente. El terror no estaba en el edificio, estaba siendo capturado en video, en tiempo real, sin posibilidad de negación. Carlos se quedó paralizado frente a la pantalla. Su respiración agitada era lo único que rompía el silencio de la sala de control. Estaba a punto de activar la alarma de intrusión cuando un sonido penetrante, que no venía de la calle, sino de los altavoces de comunicación interna del edificio, inundó la sala. Era un lamento agudo, eléctrico y distorsionado, como si el dolor de la Llorona hubiera sido amplificado y digitalizado por el moderno sistema de audio de la torre. No era solo un grito, era la pena convertida en estática, un ruido que lastimaba los oídos y el alma, testificó Carlos, sujetándose la cabeza. La figura en el monitor no se movió, permaneció inmóvil ante el cristal, pero el lamento era tan fuerte que hizo vibrar el cristal de las ventanas en la sala de control, a 25 pisos de distancia. La entidad no solo había invadido el espacio físico, había hackeado el sistema de sonido del edificio para transmitir su angustia. Carlos, sintiendo una mezcla de terror y necesidad de verificar la realidad, hizo algo que él mismo se recriminaría de por vida.
Amplió el zoom de la cámara directamente al rostro de la figura. Vio el cabello largo, negro y pegado a la cara, y aunque la imagen era granulada, pudo distinguir los ojos. No eran ojos de mujer, sino dos pozos oscuros, hundidos, que reflejaban la luz de la luna con un brillo espectral y vacío. Y luego, sucedió lo imposible. La figura, que estaba mirando hacia la ciudad, lentamente giró la cabeza en el monitor y miró directamente a la lente de la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba Carlos y que la estaba observando. Fue un contacto visual a través de la tecnología, un momento de puro pánico. Sabía que me estaba viendo a mí, no a la cámara. Supe que ella sabía que yo era el único despierto en el edificio, confesó Carlos, sintiendo un escalofrío que no era del aire acondicionado. Carlos, actuando por puro instinto de supervivencia, se lanzó al panel de grabación e intentó guardar la evidencia, esa prueba irrefutable de que un espíritu de leyenda había estado en el piso 27 de una torre corporativa. Sin embargo, al presionar el botón de guardar, el sistema se colapsó, la pantalla se puso en blanco y el lamento cesó abruptamente, reemplazado por un silencio total. Cuando el sistema de grabación se reinició unos minutos después, Carlos revisó los archivos. La grabación de esa hora específica del piso 27 estaba corrupta, borrada, no quedaba ni un solo fotograma de la aparición. La única evidencia era la imagen borrosa que su mente aterrorizada guardaba. La entidad había demostrado no solo poder manifestarse en un entorno de alta seguridad, sino también manipular la tecnología para borrar su rastro. Carlos no renunció, pero a partir de esa noche, siempre llevaba consigo un pequeño rosario debajo de su uniforme, un amuleto contra lo que no tema a los láseres ni a las alarmas. El encuentro de Carlos se convirtió en su secreto más oscuro y pesado. Nunca le contó a nadie sobre la figura en el monitor. Solo reportó una falla crítica en el sistema de grabación, causada por un supuesto pico de energía. Sin embargo, los efectos en él fueron devastadores. Desarrolló una profunda fobia a la soledad y al silencio. El sonido del lamento digitalizado se repetía en sus pesadillas. Lo más extraño fue el olor que impregnó la sala de control durante días, incluso después de una limpieza profunda. Ese olor a humedad y lirios, la firma olfativa de la Llorona. Días después, un compañero de limpieza encontró un pequeño anillo de plata, del tamaño de un niño, incrustado en la alfombra del piso 27, justo donde Carlos había visto la figura. Era una joya antigua, corroída por el agua, una prueba silenciosa para Carlos de que todo había sido terriblemente real, y que ella había dejado algo valioso de su dolor, un recuerdo para que él nunca la olvidara. Diego intentó ignorar el frío y el olor, convencido de que era solo el aire acondicionado de algún autobús cercano. Pero al pasar junto a un viejo autobús escolar con los cristales rotos y sucios, escuchó un sonido distintivo que venía del interior del vehículo. El sonido de unas uñas raspando suavemente un cristal, un sonido fino y metálico que le heló la sangre. Diego se detuvo y apuntó su linterna al interior. No vio nada, solo los asientos rotos y el polvo. Estaba a punto de seguir caminando cuando una mano pálida y alargada, con las uñas visiblemente largas y oscuras, se presionó contra el cristal frontal del autobús, justo enfrente de donde estaría el conductor, una mano que parecía húmeda y fría. La presión fue tan fuerte que dejó una marca clara en el cristal polvoriento, una huella de humedad que se deslizó lentamente. Era la mano más triste y fría que había visto en mi vida. No era una persona, era algo que estaba allí buscando salir, relató Diego, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. El terror paralizó a Diego por un segundo, tiempo suficiente para que un lamento ahogado y gutural saliera del interior del autobús, un sonido que era más una tos de dolor que un grito. Diego salió disparado, corriendo entre las filas de metal oxidado, sintiendo que la mano pálida lo seguía, rozando los bordes de su uniforme. No se detuvo hasta llegar a la caseta de vigilancia. Al día siguiente, no había mano ni lamento. Pero cuando el supervisor fue a revisar el autobús escolar, encontró una marca de humedad pálida en el cristal, y al tocarla, sintió un frío extremo y penetrante que le dejó la mano entumecida. La historia de Diego fue descartada como alucinación, pero la marca invisible de terror se había manifestado en un objeto, una prueba silenciosa y fría. Diego renunció esa misma tarde, incapaz de volver a pisar el depósito, pues el sonido de cristal rayado se había instalado permanentemente en sus sueños. Nuestra quinta y última historia es la más corta pero la más inquietante, y pertenece a Esteban, un guardia de un puesto de peaje en una carretera solitaria que cruza un río, un trabajo de extrema soledad a kilómetros de cualquier pueblo grande.
Esteban pasaba sus noches verificando las cabinas de pago, rodeado solo por el rugido esporádico de los camiones y el sonido constante del agua del río fluyendo debajo del puente, un río que, según las leyendas locales, era muy activo a nivel paranormal. Esteban era un hombre de fe, pero sabía que la noche en la carretera era territorio de la soledad y la locura. Una madrugada, la calma se rompió cuando su radio de comunicación empezó a emitir un ruido blanco, y luego, un sonido débil que se fue haciendo más fuerte, hasta que pudo identificarlo claramente como el sollozo de una mujer. Él se sintió inmediatamente helado. Sabía que no había casas, ni personas, ni razón para que alguien llorara tan cerca de la cabina de peaje. Esteban se asomó por la ventana blindada de su cabina, buscando el origen del sonido, pero la carretera estaba desierta, y las únicas luces eran las del peaje y las de su propia linterna. El sollozo se detuvo. En su lugar, escuchó el sonido de algo húmedo arrastrándose sobre el concreto del puente, un sonido pesado que se acercaba lentamente a su cabina. Su corazón dio un vuelco. Él sabía que el río estaba justo debajo de él. Entonces, lo vio. Una mancha grande y oscura, de forma indefinida, se extendía desde el borde del puente hacia la cabina, una mancha de agua que se movía por sí misma. Él no vio la figura, solo la humedad, la cual se detuvo justo a unos centímetros del borde de la cabina, y desde allí escuchó un susurro claro y cercano, femenino y lleno de tristeza. «Estoy empapada. Por favor, joven, ¿no tienes un abrigo para el frío?» Punto. Esteban no respondió. Se acurrucó dentro de la cabina, rezando y temblando, cubriéndose la boca para no emitir ningún sonido, sabiendo que la llorona se deleitaba con el miedo y que el susurro era una trampa. La mancha de agua permaneció allí por varios minutos, estática y amenazante, y luego, tan lentamente como había llegado, se retiró hacia el borde del puente y desapareció en la noche. Cuando el sol salió, Esteban salió de la cabina, exhausto. Encontró el concreto de la carretera completamente seco, excepto por un pequeño mechón de cabello largo y negro pegado al asfalto, justo donde la mancha se había detenido. Esteban no volvió a trabajar en el puesto. La imagen del agua moviéndose sola y la voz suplicante lo obligaron a buscar un trabajo de día lejos de la carretera y de la proximidad del agua. Había sobrevivido al encuentro, pero la razón y la tranquilidad se perdieron en el silencio de la carretera, absorbidas por el terror de la mancha que caminaba. 5 hombres, 5 turnos de noche en 5 escenarios distintos, un parque industrial, un hospital abandonado, una torre de oficinas, un cementerio de autobuses y un puesto de peaje. Lo que une a Alberto, Raúl, Carlos, Diego y Esteban no es solo su profesión, sino el encuentro traumático con la misma entidad, un espectro de dolor que rompe los límites de la realidad. Cada uno la vio manifestarse de manera diferente, como una sombra silenciosa, una voz persuasiva, una figura en un monitor, una mano pálida o una mancha de agua, pero el elemento constante fue el mismo, el olor a lirios y agua de río, el frío antinatural y, sobre todo, ese lamento cargado de una pena infinita. Estos guardias, acostumbrados a lo tangible, se enfrentaron a algo que no podían esposar ni reportar. Se enfrentaron a la encarnación del arrepentimiento que, según parece, sigue buscando a sus víctimas en cada lugar solitario, sin importar si es una ruina o un edificio moderno. Las consecuencias para estos 5 hombres fueron más allá de la renuncia. Fueron heridas en la psique que tardaron años en sanar, y en algunos casos, nunca sanaron del todo. Alberto, Raúl y Diego abandonaron la vigilancia nocturna, incapaces de soportar la soledad y la oscuridad que ahora les recordaban al espectro. Carlos, aunque siguió trabajando, se volvió un hombre obsesivamente cauteloso, incapaz de estar solo sin escuchar el eco del lamento digitalizado. Esteban desarrolló una fobia al agua estancada y nunca más pudo cruzar un puente de noche sin sentir que la mancha oscura lo seguía. El miedo había contaminado sus rutinas, su descanso y sus vidas familiares. El encuentro con la Llorona les demostró que, a veces, lo más peligroso no es un ladrón armado, sino una fuerza invisible, una madre doliente que solo quiere arrastrarte a la locura de su pena y soledad eterna. ¿Por qué la Llorona eligió a estos hombres? Porque en la quietud de la noche, ellos son los únicos testigos. Su función es observar y reportar, y cuando se encontraron con algo que desafía su realidad, el impacto fue devastador. La evidencia que dejaron: el pañuelo mojado en la caseta de Alberto, la flor en el hospital de Raúl, el anillo infantil en el piso 27 de Carlos, la mano húmeda en el bus de Diego y el mechón de cabello de Esteban. Son pruebas físicas fragmentadas de una verdad espectral. Estos objetos,
fuera de lugar y llenos de un frío inexplicable. Son el precio que pagaron por mirar demasiado de cerca el dolor de un fantasma. Es la forma en que la leyenda se incrusta en el mundo real, usando la fe de estos hombres en la lógica para destruirlos, transformando su turno de noche en una pesadilla inolvidable. La reflexión que nos dejan estos 5 perturbadores encuentros es clara. La leyenda no es una superstición, sino una advertencia. Los guardias nocturnos vieron más allá del mito. Se encontraron con el alma de una mujer cuyo dolor se ha manifestado en el aire y en el agua de las ciudades. Ella no estaba buscando un río, sino la oportunidad de compartir su miseria. Cuidado con la soledad de la noche. Es cuando el arrepentimiento de los muertos busca el consuelo de los vivos. Es la frase que resonaría en la mente de cada guardia que escuchara estos relatos. Ellos aprendieron la lección más aterradora. En la oscuridad, no estás solo, y hay presencias que esperan que bajes la guardia para susurrarte su pena, rompiendo esa barrera de seguridad que crees tener. Así concluyen los 5 Disturbing Theory apariciones de la Llorona vistas por guardias nocturnos Touris. 5 vidas cambiadas. 5 hombres que ahora entienden que el sonido más peligroso de la noche no es el de una alarma, sino el de un llanto que te invita a acompañarlo en su pena. La próxima vez que veas a un guardia nocturno en su puesto, o pases por un edificio oscuro y silencioso, recuerda estos relatos. Piensa en Alberto en el parque, Raúl en el hospital, Carlos en la torre, Diego entre los autobuses y Esteban junto al río. Ellos lo vieron y escucharon. Y si alguna vez te toca la soledad de la madrugada y sientes un frío inexplicable o hueles ese aroma a lirios, corre, no preguntes, no mires, porque si ella te ve, sabrá dónde buscarte después. ¿Cuál de estos 5 encuentros te pareció el más escalofriante? ¿La mano en el cristal o el lamento amplificado por los altavoces? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si estas historias de terror real han perturbado tu propia calma nocturna, suscríbete y activa la campana para más contenido. Recuerda, la noche es larga, el silencio es su aliado, y en alguna parte, cerca de un canal o un río, una madre sigue buscando a sus hijos, y el próximo testigo podría ser tú. Que tengas una noche tranquila, si puedes.